Los invito, hermanos, a que abran su escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15. Cuando lo tengan me dice el amén. La escritura dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y nos presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El tema de este día se titula Somos Iglesia. El apóstol Pablo nos introduce a lo íntimo de la congregación de Tesalónica y nos presenta el verdadero estado espiritual en que se encuentra aquella iglesia. El apóstol la presenta sin adorno, ni espejismo, ni nada por el estilo que disimule lo que realmente está viviendo aquella congregación. Aquella congregación está formada por 5 grupos de personas, los cuales todos se alimentan del mismo alimento espiritual, todos entonan las mismas alabanzas, todos adoran al mismo Dios, pero aún así existe un desbalance entre ellos. Esos 5 grupos se componen por, primeramente, número 1, los que trabajan y nos presiden; 2, los ociosos; 3, los de poco ánimo; 4, los débiles; 5, los constantes. Se puede notar que existe una gran variedad de tipos de personas en una misma congregación. Para muchos esta situación que presenta la iglesia de Tesalónica será motivo de desánimo, o también sería motivo de justificar la ausencia o el cambio de congregación. Para otro grupo de personas, esta situación sería un verdadero dilema de cómo saber cómo actuar ante aquella situación. Si se trata de simular que no está pasando nada, de titubear si uno cambia o no cambia de congregación, o simplemente pensar en qué puede ayudar a cada miembro de la congregación que necesita ayuda. También puede existir personas que crecieron con un legalismo y que optan, en este caso, en descalificar a toda persona que se encuentra en esta situación. No otorgan segundas oportunidades y le dejan toda la responsabilidad al pastor, o pueden culpar de incapaz al pastor de no poder resolver la situación de aquella congregación. Es muy obvio que a ningún pastor le gustaría estar viviendo una situación semejante, porque a qué pastor no le gustaría presidir a una congregación de gente fervorosa, constante, voluntaria, con una buena actitud y disposición, y sobre todo que esa congregación se identifique con cada miembro que forma parte de aquella asamblea. En esta carta podemos notar que, a pesar de la situación que atravesaba la congregación de Tesalónica, no le causó ningún desánimo al apóstol Pablo, tampoco le causó ningún dilema, mucho menos alguna controversia para señalar o juzgar la condición de algún hermano que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Si recordamos cómo el apóstol Pablo llegó por primera vez a Tesalónica, nos daremos cuenta que no fue entre abrazos y aplausos, sino que fue entre disturbios y oposiciones. Pablo y sus colaboradores fueron señalados por un grupo de judíos como personas que trastornaban el mundo entero, según Hechos 17, pero también en Filipos lo habían señalado como alguien que trastornaba el mundo entero, según Hechos 16. Pero todo eso se debía a que el apóstol Pablo enseñaba la muerte y resurrección de Cristo, confirmando que Jesucristo realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Para poder comprender el proceder del apóstol Pablo, de cómo debe actuar ante una situación así, cuando en la iglesia existe un desbalance, necesitamos ver cómo se comportó el apóstol Pablo, cómo actuó en esta manera. En el capítulo 2 de esta misma carta, versículos 7 y 8, nos dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Siente un afecto hacia aquella congregación. Él se considera como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Y no solamente estuvo dispuesto a entregar el Evangelio, dice, él estaría dispuesto aún a entregar su propia vida. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue fundador de la iglesia de Tesalónica, y en ella no solamente sembró la semilla del Evangelio, sino que también dejó una parte de su vida. Toda persona que inicia una obra o funda una congregación, deja en ella una parte de su vida, y el afecto que llegue a sentir por aquella congregación llega a ser innegociable, puesto que es un amor puro, sincero, donde la persona realmente se identifica con aquella congregación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12 dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros los creyentes, os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Pablo no solamente se compara con una nodriza, sino también con un padre. En el caso de la nodriza, cuida con ternura y afecto a sus hijos, y el padre exhorta y consuela y encamina a los hijos en el buen camino del Señor. Eso es lo que está viendo Pablo hacia la congregación, lo que está diciendo, lo que él siente por la congregación y cómo se considera él ante aquella congregación que estaba en un desbalance, porque no existe padre que pueda desamparar a sus propios hijos, y todo padre creyente no debe tener un juicio sin misericordia sobre sus hijos, sino que todo lo contrario, debe extender sus manos sobre ellos, ayudarlos y apoyarlos. Igualmente, todo pastor, todo ministro, todo colaborador y todo hermano debe sentir ese afecto sobre la congregación. Jesucristo mismo dijo en capítulo 7 de Mateo, versículos 9 y 10, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. No puede haber un corazón duro y malo de parte del padre para darle lo contrario a su hijo. Debe darle lo mejor. Y cuando un hermano en Cristo se encuentra en una crisis, en una decadencia, y que está pasando por un momento adverso, él en ese momento no necesita ningún pan ni tampoco ningún pescado. Él lo que necesita y lo que está pidiendo es ayuda, comprensión, que alguien le extienda la mano. Ese tipo de persona no necesita un acusador que lo señale, ni un juez que lo juzgue. Lo que él necesita es afecto y atención de todos sus hermanos en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todo congregante está expuesto a pasar momentos difíciles, complicados, caer en alguna decadencia, en alguna crisis, tener un tropiezo, resbalón, alguna caída, un declive, pero en ese momento todos aquellos que están firmes debemos de extenderle la mano a aquel tipo de personas y debemos de considerar ponernos en los zapatos de esa persona, no sea que en alguna ocasión nosotros estemos en las mismas circunstancias. Es por eso que no debemos de juzgar, ni de condenar, ni de señalar, sino que debemos de ayudar y restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo también da un consejo para aquella congregación que se ha mantenido firme, constante, que ha alcanzado realmente una identidad consigo mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Todo colaborador de Dios, todo siervo de Dios, tiene muy claro y muy entendido que él no vive de aplauso ni de reconocimiento, pero también es muy cierto que toda persona que colabora en el Señor, una palabra de estímulo le ayuda mucho a continuar haciendo lo mejor, dándole esfuerzo para presentar la mejor versión de sí mismo, el mejor trabajo y estar en la mejor disposición para todo tipo de situación, para todo tipo de ayuda. Es ahí donde el apóstol Pablo hace un llamado a que reconozcamos a todos aquellos que trabajan entre vosotros, todos aquellos que nos presiden y nos amonestan, personas que han dado parte de su vida, parte de su tiempo, han compartido su conocimiento, nos han dado consejería, nos han dado instrucción, nos han dado doctrina, hecho miles de cosas por nosotros, han orado por nosotros, y nuestro deber debería ser reconocer, valorar
apreciar el trabajo que hacen con cada uno de nosotros. Lamentablemente o regularmente, mucha gente no está acostumbrada a reconocer o a valorar el trabajo de aquellos que nos presiden. Mucha gente tiene en su mente algunos argumentos como diciendo, es su deber, es su obligación, yo no lo puse, o él se puso solo, y si Dios lo llamó, pues que Dios le dé el reconocimiento. Y enseguida damos un sinfín de argumentos donde realmente no reconocemos la labor de aquellos que nos presiden, no valoramos la instrucción del pastor, el trabajo de los diáconos, de los sugieres, y todo tipo de personas que está colaborando dentro de una congregación muchas veces pasa desapercibido y pocas veces es valorado. Pero debemos de entender que el que está diciendo que reconozcamos el trabajo no es el pastor, ni tampoco ningún colaborador, es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Como iglesia tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad con aquellos que están realmente pasando situaciones complicadas, la parte frágil de la congregación, donde toda la responsabilidad no debe recaer sobre el pastor, sino que debe ser compartida. Y es ahí donde toda la congregación que está firme debe de apoyar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo se enfoca a esa congregación frágil. Este capítulo lo vamos a dividir en 4 sesiones primeramente, para tomar punto por punto de cada participante. Primeramente, la parte A dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El primer creyente que aparece aquí es el ocioso, sinónimo de perezoso, flojo, holgazán. Y a aquel que está firme se le encomienda amonestar, es decir, advertirle, llamarle la atención, reprenderlo. Estamos hablando de creyentes que están dentro de la misma congregación. Son personas ociosas que nunca se cuenta con ellos, que nunca van a ser voluntarios, nunca tendrán voluntad propia para ayudar, para trabajar, para colaborar dentro de la congregación. Bueno, a este tipo de personas se les tiene que advertir, se les tiene que reprender, llamar la atención, se les tiene que amonestar, se les tiene que tratar de sacar de ese estado de pereza y llevarla a una actitud más positiva, más activa. Así que la primera tarea es primeramente amonestar a los ociosos. Ese mismo capítulo, la parte B, dice que alentéis a los de poco ánimo. Alentar significa animar, infundir aliento, cobrar ánimo. Y el poco ánimo es un vacío, una tristeza, está apagado, está retraído. El poco ánimo son trastornos que proceden de la depresión, ansiedad, de algo muy interno, inclusive de salud mental. Toda la persona que atraviesa por el poco ánimo, ese poco ánimo está relacionado con sus emociones, con sus sentimientos, que según cómo actúen hace que la persona opere. Lamentablemente aquí está operando para mal. Es una persona que se encuentra en una tristeza, en un vacío. Está dentro de la iglesia, pero con un vacío. Supuestamente tiene al Espíritu Santo, pero tiene un vacío ahí. Está lleno del Señor, pero está retraído. Posiblemente esté constante en la iglesia, pero está apagado. Ese es el de poco ánimo. Así que se le invita a toda persona que está constante a que lo aliente, a que le levante el ánimo, a que le infunda aliento, a que busque la forma de ayudarlo para que recupere su fuerza espiritual, su ánimo, su identidad. Se requiere mucha fuerza de voluntad del caído, pero también se requiere mucha fuerza de voluntad de aquel que lo va a ayudar, de extender la mano, de ofrecerle una mano que lo pueda realmente levantar y enseñarle el camino y que continúe con ese mismo ánimo, como en su conversión. Vayamos a la parte C de ese mismo capítulo. Que sostengáis a los débiles. Sostener es mantenerlos firmes, equilibrar y sujetar. Y débil significa sin fuerza. Dentro de una congregación también hay personas débiles, que no tienen fuerzas, que no se pueden sostener ante nada, no se mantienen firmes, no tienen ningún equilibrio, no se pueden sujetar de nada, dependen realmente de otra persona para todo. Ese tipo de personas regularmente
cualquier asunto que viene a su vida, cualquier problema que viene a su vida, lo tumba, lo debilita. No se puede levantar por sí solo. Depende más de otra persona. Depende de que pasen por él, depende de que le estén recordando que es día de servicio, depende de que lo lleven a la congregación. Prácticamente se la pasa uno recordándole todo porque esa persona está en una debilidad que no puede él por sí mismo mantenerse firme. La persona tiene que estar ahí a su lado realmente, fortaleciéndole, extendiendo la mano, sobre todo equilibrándolo para que esa persona no caiga de su estado. Este tres tipos de personas realmente no es nada sencillo atender esa área, ya que son ociosos, de poco ánimo y débiles. Realmente, mientras la otra persona es constante y ha hecho todo el esfuerzo por mantenerse en esa área de ser constante, perseverante, el otro grupo de personas ha sido todo lo contrario. Aunque permanecen dentro de la congregación, no se han desarrollado, se han ido quedando, se han ido estancando, van perdiendo su identidad. Así que la tarea no es nada sencilla para poder ayudar a una persona perezosa, de poco ánimo o débil. Para poder ayudarlo necesitamos mucha paciencia. Ese mismo capítulo, la parte D, dice así: que seas paciente para con todos. Así que vamos a requerir mucha paciencia para atender este tipo de personas. Tres grupos de personas en decadencia que necesitan la ayuda de la congregación, pero se requiere mucha paciencia. Posiblemente la paciencia de muchos sea puesta a prueba, o la paciencia de algunos se llegue a desarrollar al atender a ese tipo de personas. Pero es ahí donde vamos a aprender algo en nuestra vida. Estamos constantes, somos permanentes, pero ahora la paciencia también tiene que ser puesta a prueba para nosotros, para poder ayudar a aquella congregación que está frágil en este momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. El consejo primeramente es ayudar a aquella congregación, reconocer a los que nos presiden, amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo, sostener al débil, tener paciencia, mucha paciencia con cada persona que está en una situación desfavorable, y al final no pagar mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Todo lo que hagamos debe ser de todo corazón, debe ser sin esperar nada a cambio. Debemos dar lo mejor de nosotros. De igual manera, toda persona que es restaurada, ayudada, que se le ha alentado, que se le ha animado, que se le ha fortalecido, que se le ha sostenido, una vez que se ha levantado, no debe de pagar mal a aquella persona que realmente le hizo un bien. Al contrario, debe pagar el bien. Así que le pedimos a aquellas personas que alguna vez están pasando por situaciones adversas, que cuando sean levantados valoren el esfuerzo, el amor, la paciencia de aquellos que les extendieron la mano y que nunca les paguen mal. Toda ayuda que se brinda a una persona siempre va a ser desinteresada. El único fin es restaurarlos y volverlos a que recuperen su identidad, su estado espiritual. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesucristo nos presenta lo que es conocido como la regla de oro. Y dice de la siguiente manera: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si deseamos que alguien nos atienda y nos ayude en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento donde somos muy frágiles, también nosotros debemos de ayudar a los que requieren ayuda. Porque todo lo que deseamos que los hombres hagan con nosotros, también nosotros debemos de hacer con aquellos que necesitan. Nunca debemos pagar mal por mal, sino que todo lo contrario, debemos de vencer el mal haciendo el bien, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la congregación por entero recupere su identidad y no presentemos una congregación frágil, en desbalance, sino que todos caminemos a la par hacia la meta. Esa es una labor en equipo, es una labor en iglesia, en conjunto, en congregación, como cuerpo de Cristo, de socorrer y ayudar a todos aquellos que están pasando momentos adversos y todos aquellos que están firmes, seguir adelante,
llevando a cabo la encomienda de no solamente de evangelizar, sino también de restaurar, de apoyar. Este ha sido el tema de este día, amados hermanos. Dios me los bendiga. Meditemos en cada pasaje, en cada situación. Realmente cada situación es para que nosotros también meditemos en qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer, o cómo está nuestro estado espiritual, o cómo está nuestra identidad, si se mantiene intacta. Según sea el caso, es como debemos de actuar. Así que pongamos en práctica la palabra de Dios y tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, que como una nodriza y como un padre se esmeró en levantar aquella congregación y no permitir que aquella congregación sufriera realmente una caída o una fisura mucho mayor, sino que extender la mano en el momento oportuno. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.